¿Es para mí? Así es, tómelo. Muchas gracias. De verdad, no sé cómo agradecerle. No tiene que hacerlo. La tienda de allá pertenece a una organización sin fines de lucro. Vaya, pida algo de abrigo y conserve el dinero. Daré buen uso a esto. Que Dios lo bendiga. Buenos días. Disculpe, me dijeron que aquí ayudan a personas como yo. Quisiera que me regale algo abrigado, una chompa si es posible. Claro que sí. Aquí ayudamos a todos. Pero sí manejamos un pequeño aporte. Simbólico. Eso es para mantener el programa. Comprendo, pero no tengo dinero. Esto que tengo es para comer. Por eso usted no se preocupe. Aquí tenemos facilidades de pago. Usted se lleva la prenda que desee y va pagando poco a poco. No quisiera comprometerme con algo que no voy a poder cumplir. Denme un momento. Mire esta belleza. Es de muy buena calidad. Le va a durar muchísimo tiempo. Y no solo eso, no va a volver a sentir frío. Se siente cálida. Exactamente. Una buena decisión hoy puede evitarle dificultades mañana. Anímese, llévesela. Le aseguro que no se va a arrepentir. La necesidad pesa más que la dura. Me la llevo. Perfecto. Ahora solo tiene que firmar un registro. Es para el crédito. Ya vengo. Por favor. Aquí. Y aquí. Perfecto. Ahora solo tiene que ir abonando diariamente. Te recomiendo que no se vaya a atrasar con los pagos, porque si no va a haber consecuencias graves. No se preocupe, lo cumpliré. Guarde muy bien ese comprobante. Es el del crédito. Muchas gracias, señorita. No puede ser. Señorita, se me rompió la prenda. Ayúdeme, por favor. Señorita.
Por favor, yo no puedo dormir con esto. Ayúdeme. Eso no está bien. Señorita, por favor, ayúdeme. No puedo dormir así. Qué fácil es engañarlos. Señorita, al menos devuélvame mi dinero. No tengo para comer por pagar esto. Buenos días, tienda solidaria. Buenos días. Llamo por el anuncio para trabajar en su tienda. Por supuesto que sí. ¿Tiene disponibilidad inmediata? Sí, completamente. Perfecto. Entonces lo espero mañana a las 8. Hay algunos procesos que debe conocer, procesos que manejamos aquí en nuestra tienda. Entiendo. Estaré puntual y no se preocupe que yo me acoplo a todas las reglas. Eso me gusta. Por lo que veo vamos a ser un gran equipo. Gracias. Hasta mañana. Buenos días. Mi nombre es Jimmy Molina, vengo por el puesto de colaborador. Bienvenido. Aquí todo es bastante sencillo. ¿Sí sabes cómo hacerlo? Mira, estas son todas las prendas que nos llegan de donaciones. Normalmente lo que nosotros hacemos es clasificarlas. Depende del estado de la prenda, le asignamos un valor. Un valor. No entiendo. Si esta tienda es de una organización sin fines de lucro, ¿por qué están cobrando por estas prendas? Porque nada funciona solo con buenas intenciones. Pero si estas prendas le regalan a las personas que más lo necesitan, ¿por qué no tienen con qué pagar? Además, es un delito vender donaciones. Con eso pagamos sus honorarios. Si quieres conservar el trabajo, limítate a obedecer, ¿sí? Observa muy bien. Estas son las oportunidades que no puedes dejar pasar. Buenos días, bienvenida señorita. ¿Qué estaba buscando? Buenos días. Estoy buscando algo abrigado. Claro que sí, tenemos varias opciones. Pase, por favor. Por ejemplo, esta de aquí es bastante cómoda, resistente y le puede abrigar muy bien. Me gusta mucho. Me lo quiero llevar. Tal vez tengo que llenar algún formulario o algo. Lo único que tiene que realizar es un aporte mínimo. Y si en el momento no tiene, nosotros le podemos ayudar con un crédito. Y lo va pagando poco a poco. Señorita, lo que pasa es que esa prenda... Esa prenda le va a sentar muy bien. Además, es bastante económica. Yo pensé que aquí donaban ropa para los que no tenemos. Entiendo, pero por eso lo estamos haciendo. Le damos formas de pago rentable, para que así nadie se quede sin su abrigo. Jimmy, encárgate de la señorita, por favor. Y asegúrate muy bien que acepte el crédito, porque si no, estás despedido. Señorita, yo tengo que decirle toda la verdad. ¿Pero qué cree que está haciendo? Estoy con otros clientes. Señorita, vengo a que me devuelva mi dinero y a anular mi crédito. La prenda que me vendió no sirve. Eso es imposible. Entiendo que existan normas, pero yo no puedo pagar por algo que no me va a proteger del frío. A ver, yo le entregué la prenda en buen estado. Lo que ocurra después que salga de la tienda, eso no es responsabilidad de nosotros. No estoy buscando un problema. Busco una solución justa. Yo no puedo pagar por algo que no me sirve. Le recuerdo que mañana tiene que traer un abono. Por lo menos una parte.
porque si no lo hace, me temo que voy a tomar otras medidas. ¿A qué se refiere? Pues tendré que notificarle a las autoridades. Señorita, no haga eso. Es injusto. Yo no puedo pagar por algo que no me va a servir. Ese no es mi problema. Usted paga y punto. Retírese. La verdad, sí necesito un abrigo para las noches. Está bien, voy a aceptar el crédito. Señorita, antes de tomar una decisión, creo que usted debería saber que esta tienda no debería vender. Señorita, ¿tal vez ya se decidió? Sí, voy a aceptar el crédito. Muy bien. Entonces voy a avanzar con lo de registro. Si quiere puede seguir viendo las prendas que tenemos. Gracias. Señorita, eso no está bien. ¿Perdón? Sí, es una organización de donaciones. Y no es posible que cobren por unas prendas que fueron entregadas gratuitamente. ¿Por qué no piensa mejor en su beneficio antes que en el beneficio de los demás? Es cuestión de principios. Señorita, devuélvame mi dinero. Lo necesito. Esta prenda no sirve. Don Marcelo, ¿qué pasó? ¿Está bien? La prenda que me vendieron se rompió apenas la usé. Y la señorita no quiere devolverme ni el dinero, tampoco cancelar el crédito. ¿Usted quería hacer lo mismo conmigo? No, el señor está confundido. Debe ser por la edad. Por supuesto que no. El señor dice la verdad. Es una tienda de donaciones y por lo tanto esas prendas tienen que entregarse, no convertirse en una deuda para personas que más lo necesitan. ¿Esto es tan injusto? Voy a presentar una queja formal ante esta organización. Hazlo. Ya otros lo han intentado y no ha pasado nada. ¿Saben por qué? Porque todo le pertenece a mi novio. Esta es la forma de hacer dinero. Es su plan. Lo que ustedes son unos corruptos. Ya fue suficiente. Se me van de mi tienda. Aquí no van a armar un espectáculo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Se me van! ¡Fuera de mi local! ¡Se me van! ¡Rápido! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Usted... Que no se le olvide que mañana tiene que traer la cuota. Porque si no lo hace, procederé a llamar a la policía. ¿Y ahora qué voy a hacer? No tengo con qué pagar. No se preocupe, don Marcelo. Vamos a buscar una solución. Yo lo voy a ayudar, ¿sí? Señorita, yo no quiero causarles problemas. Además, usted tampoco tiene dinero y no quiero quitarle lo poco que tiene. No es ningún problema. Es una decisión. Yo le voy a dar todo lo que tengo, pero voy a ayudarlo. Usted siempre con ese gran corazón. Y yo también voy a ayudarles. No voy a permitir que se salgan con la suya. Sinceramente, no sé cómo agradecerles. No tiene que agradecer nada, don Marcelo. Pero tenemos que empezar a conseguir dinero. Porque si no, ella va a llamar a la policía y van a poner una denuncia. ¿Saben? Tengo una gran idea. Vamos. Vamos, vamos. Buenos días. Buenos días. Señor Diego. Así es. Mi nombre es Pablo Hernández, asistente del inversionista Molina. Estamos interesados en invertir en su organización. Me alegra mucho escuchar eso. Siempre es bueno contar con aliados que tengan la misma visión que nosotros. Mi jefe ha estado investigando su trabajo, sobre todo los proyectos dirigidos para personas en situación vulnerable. Excelente. Precisamente ese es nuestro enfoque. No solamente asistir, sino también cambiar realidades.
Perfecto. Sin embargo, debo informarle que mi jefe está llegando un poco tarde. No hay ningún problema. ¿Qué le parece si le voy adelantando información? Tengo varios proyectos en desarrollo que podrían ejecutarse con la ayuda de su jefe. Me parece perfecto. Por favor, pasemos a mi oficina. Gracias. Bueno, actualmente contamos con tiendas de ropa en donde aceptamos donaciones y las entregamos gratuitamente. Pero bueno, eso solamente es el inicio. ¿Y qué proyectos desea incrementar? Estamos desarrollando un proyecto de comedores comunitarios y de brigadas médicas gratuitas. ¿Atención médica gratuita? Exactamente. La idea es llevar servicios básicos de salud a los barrios más necesitados. Y también crear comedores comunitarios para que la gente pueda comer gratis. Ese es un enfoque bastante completo. No solamente cubre una necesidad, sino varias. La idea es escalarlo con la ayuda adecuada. Podemos llevar este proyecto a un nivel mucho más alto. Estoy seguro de que a mi jefe le va a parecer un proyecto muy atractivo. ¿Qué le parece si visitamos uno de los comedores? Justamente tenemos uno activo en el Parque Jipiro. Perfecto, me parece una excelente idea. Déjeme llamarle a mi jefe. Él debe estar con nosotros. Debió llegar ayer a la ciudad. Sin embargo, me parece extraño que no esté aquí aún. Pero debe estar cerca. Claro, llámelo, no hay ningún problema. Así aprovechamos y cerramos la inversión. Pablo, créame, la comunidad realmente los necesita. Bueno, Señor, ya estoy en la organización. Le estamos esperando para una reunión. continúa tú, Pablo. Estoy revisando algunos aspectos de la organización por mi cuenta. Entiendo. El director quiere mostrarnos cómo funciona su organización. Nos llevará a un comedor comunitario en Jipiro. Perfecto. Avancen, los alcanzo en el lugar. Está bien. ¿Pasa algo? Mi jefe llegará un poco más tarde. Nos alcanzará directo en el comedor comunitario. Excelente. Así podrá ver de cerca el funcionamiento del mismo. Y puede ser mejor para tomar una decisión. Sí, estoy seguro de que le va a interesar. Excelente. Avancemos. Y voy a aprovechar para llevar el contrato, en el caso de que decidamos formalizar de inmediato. Está bien, vamos. ¿Aló, Hanley? Hola, mi amor, ¿qué pasó? Hanley, escúchame muy bien. Deja de hacer lo que estás haciendo. Necesito que te vayas urgentemente al comedor del Parque Jipiro. Y que dejes de cobrar los almuerzos. ¿Qué? Pero vamos a perder dinero. Aunque la comida sea donada, igual se vende. También la ropa, las citas médicas. No le pagamos a los doctores, pero sí le cobramos a los pacientes. Ay, Hanley, haz lo que te digo y punto. Mira, va a llegar un inversionista nuevo y tenemos que lograr que parezca que es una organización de ayuda social real. Está bien, mi amor. Ya voy para allá. Voy a cerrar la tienda. ¡Pero rápido! Bien, está listo.
Usted tenga este cartel mientras Jimmy y yo limpiamos los autos. Muchas gracias. Marcelito, vamos a cubrir esa deuda, se lo prometo. Vamos. Vamos. Señor, venga. Mire, él es el dueño de una organización que brinda apoyo, de una tienda de donaciones y también de un comedor comunitario en Jipiro. Ahora vamos para allá, si quiere lo llevamos. Dueño de la tienda de donaciones. Por eso estoy aquí pidiendo dinero, porque son una tarea de... El señor todavía estaba diciéndonos algo. Lo siento mucho, lo que pasa es que el semáforo cambió a verde y no podíamos detenernos más. Aún así me pareció grosero. Don Marcelo, ¿está bien? ¿Le ayudaron? No, el señor que se va en ese carro ha sido el dueño de la tienda de donaciones, en donde me estafaron. Y todavía quieren hasta llevarme. Me dicen que tienen un comedor popular en el parque Jipiro. Qué injusticia que se salgan con la suya. Es que sin pruebas de lo que hacen no podemos demostrar mucho. Y esto no es una prueba. Ese es el recibo cuando me pidieron los $20 y con este tengo que ir a seguir cancelando. Estas son las condiciones y el monto total. Esta es la prueba para demostrar que ellos están estafando. Don Marcelo, si se lo hicieron a usted, trataron de hacerlo conmigo, ¿cuántas personas más están pasando por lo mismo? Así es. Y no vamos a permitir que sigan estafando a personas más inocentes como ustedes. Vamos a la policía. Yo voy a hablar con la gente y nos encontramos en el comedor comunitario. Pero sí. Si desean comer, serían $2, por favor. Disculpe, pero yo tenía entendido que este era un lugar de ayuda social. Lo es, Pero, entonces, ¿por qué está cobrando? porque así funciona. Pero si es comunitario no debería tener costo. Ese no es mi problema. Si desean comer, tienen que pagar. Gracias. Esperen, por favor. No se vayan. ¿Saben qué? Tomen asiento. La comida es totalmente gratis. Señora, pero usted mismo... Vengan, por favor, acompáñenme, ¿sí? Señora, pero usted me dijo... Por favor. Viene un inversionista y tiene que darse cuenta que lo que dice este letrero es real. Pásame una comida, por favor. Ay, ayúdame. Venga. Aquí, muchas gracias. Buen provecho. Bueno, como puede observar, este es nuestro comedor comunitario. Por favor, por acá. Le presento. Ella es mi novia Hanley y ella es nuestra colaboradora Viviana. Las dos se encargan de esta organización. Bienvenido. Es un gusto tenerlo por aquí. Igualmente, un placer. Felicitaciones, todo se ve bastante organizado y sobre todo benéfico. Bueno, hemos estado trabajando en eso. Y la verdad que con su apoyo
podríamos aumentar este impacto considerablemente. La verdad es que no veo inconveniente. Me parece que esta inversión vale la pena. En ese caso, si está de acuerdo, podemos formalizarlo de una vez. Me parece que mi jefe no llegará. Sin embargo, yo tengo la autorización para proceder. Perfecto, no se diga más. Por favor. Un momento. Ellos están utilizando esta organización para estafar a las personas. ¿Usted? ¿Pero cómo se atreve? Señores oficiales, no le hagan caso. Él solamente es un ex trabajador resentido que por no mantener su puesto, ahora quiere inventar acusaciones falsas. Señor, ¿qué hace vestido así? Perdón, ¿ustedes se conocen? Claro, él es mi jefe. Él es Jimmy Molina. ¿Qué? Así es. Estaba interesado en invertir en un proyecto que realmente ayudará a las personas que más lo necesitan. Por eso fingí y decidí conocerlo desde adentro. Y trabajé como colaborador para ver cómo realmente operaba. Eso no es justo. Tenía que decirnos quién era. Por favor, permítanos explicarle, ¿sí? Pues yo no necesito una sola explicación, Elena. Porque sé perfectamente que su organización es una mentira. Es una cortina de humo donde tapan las verdaderas intenciones de estafar a las personas que realmente lo necesitan. Pero no tienen pruebas. No pueden acusarnos así como así. Claro que sí las hay. Estos son comprobantes, créditos generados a las personas en situaciones de calle, todos firmados bajo engaños. A mí me hicieron firmar este recibo. Me vendieron una prenda inservible y quieren que pague de él. Necesitamos que nos acompañe. ¿Qué? A ver, un momento. Esto es un malentendido. Caballero, guarde silencio. Todo lo que tenga que decir lo dice en la comisaría. No. Esto no es justo. Haga silencio. Usted también queda detenida. Pero yo solo cumplía órdenes. No quería perder mi trabajo. Los valores no son negociables, Viviana. Y mucho menos cuando se trata de ayudar a las personas que más lo necesitan. Por favor, llévenselos. ¡Camina! Suéltame. Vamos, siga. Suélteme. Jimmy, lo siento. Estuve a punto de caer en su trampa. Todo parecía tan correcto. Lo entiendo perfectamente, Pablo. Son unos profesionales y de seguro que engañaron a varios. Lo que me apena ahora es las personas vulnerables. Ellos sufrirán las consecuencias sin recibir ayuda real. Claro que no. Ahora voy a hacer una organización real. Y quiero que ustedes dos la dirijan. ¿Nosotros? Pero nosotros no sabemos de negocios. Pero sí de humanidad. Saben perfectamente lo que significa pedir ayuda. Así que ustedes son las personas correctas para esa organización. ¿Qué dice? Si vamos a hacer las cosas bien, entonces aceptamos. Ayudaremos a las personas que más lo necesitan. Entonces, tenemos un trato. Es un trato. Pues entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo creo que... Vamos por acá para ver qué hablamos allí. Entonces... Si esta historia te dejó alguna reflexión, suscríbete y acompáñanos en la siguiente.